buenos días a todos. Le damos la bienvenida a esta reunión de la mesa número 1. Ahora lo que vamos a hacer es un resumen del trabajo que se ha avanzado hasta ahora. Y antes de empezar, por favor, queremos que los asistentes hagan la presentación, digan su nombre, la institución a que pertenecen. Y le vamos a alcanzar el micro para esto, por favor. Hola, buen día con todos. Soy Jerónimo Vega y represento a la Organización Regional Aidesec Ucayali. Seguimos trabajando por el tema REC. Muchas gracias, Jerónimo. Muy buenos días con todos. Yo represento a la gerencia de los pueblos indígenas del gobierno regional. Mi cargo es técnico administrativo. Gracias. Luzmila Armas Grandes. Muy bien, muchas gracias. También tenemos algunos asistentes virtual, así que por favor los invitamos para que se presenten. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Armando Pinedo, de la Asociación Propurus. Muchas gracias. Otro, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dino Salazar, de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional. Sí, otro más, por favor. Muchas gracias. A dos. Bueno, muchas gracias a todos. Las personas que están de manera virtual, por favor, le agradecemos que en el chat pongan sus datos como correo electrónico para poder tenerlos en el directorio, ¿no? Bueno, vamos a empezar la presentación y vamos a presentar al ponente, a Jorge Torres, que es el director ejecutivo de PASCAI, para que nos haga el avance de la mesa número 1. Por favor, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, buenos días con los presentes, también los que están conectados de manera virtual. Efectivamente, el día de hoy, digamos, está convocada esta reunión para exponer el avance de la mesa número 1, ¿no? Que se ha constituido, digamos, ya se ha instalado hace unas semanas atrás, que tiene como propósito desarrollar, digamos, insumos para el diseño del programa jurisdiccional Red Ucayali, ¿no? Entonces vamos a ir informando un poco de cómo han avanzado desde la reunión anterior hasta esta, los grupos de trabajo, ¿no? ¿Avanzamos? ¿Una lámina? Bueno, ya hemos hecho la presentación. Siempre es bueno hacer una recapitulación porque a veces participan nuevas personas en las reuniones, entonces un poco conocer de qué estamos hablando, cuál es el motivo de estas reuniones y en qué punto del proceso nos encontramos, ¿no? Y luego vamos a ir exponiendo ya los avances de los grupos de trabajo, tanto el 1A, que ve toda la parte de la fundamentación técnica, como el grupo 1B, que ve la parte de los componentes o actividades del PJ, ¿no? Que esos dos grupos dan pie a esta mesa número 1, ¿no? ¿Avanzamos una lámina? Bueno, siempre es bueno recordar para los que participan por primera vez que este ciclo de reuniones forman parte del proceso participativo, digamos, para el diseño de este programa red a nivel regional, ¿no? La región Ucayali ya tomó la iniciativa, digamos, hace unos meses de implementar, digamos, un programa red a nivel de su región, en el ámbito de su competencia, y para ello es menester que el diseño del programa se haga de manera participativa, consultada con todos los actores de la región, y
por eso es que, digamos, venimos teniendo estas reuniones preparatorias. Estas reuniones que estamos teniendo en el marco de las mesas y los grupos de trabajo no forman parte todavía del proceso participativo, sino que están permitiéndonos generar insumos para que el proceso participativo se haga de la forma más amplia posible, con una mayor participación y con una buena base de información que es importante para que pueda recibir la opinión, la retroalimentación por parte de los distintos actores y fuerzas vivas de la región Ucayali. Entonces, este acuerdo, digamos, que el gobierno regional, digamos, ha suscrito, es un acuerdo que permite en esta primera etapa poner en consulta todos los elementos del futuro programa, no tanto las actividades, el contenido, como también el propio acuerdo en sí, ¿no? Este programa RED a nivel regional, creo que muchos quizás aquí conocen que el tema de RED se ha venido trabajando mucho a nivel de proyectos, pero en este caso se está buscando ir a un paso más allá, ¿no? Se está buscando ir a un nivel de un programa para toda la región, para generar oportunidades para todos los actores de la región. Por supuesto, es voluntario. Si algún actor, algún actor en la región no desea hacerlo de manera independiente, siempre va a tener esa posibilidad, pero para aquellos actores que no cuentan, digamos, con el conocimiento del tema RED o con los medios para poder desarrollar un proyecto propio, el programa regional se convierte en una oportunidad que facilita la llegada de financiamiento climático para generar un desarrollo sostenible, un desarrollo basado en armonía con la conservación de los bosques, ¿no? de nuestra Amazonía. Para ello, bueno, se pueden trabajar, se puede certificar el programa va a ser certificado en su momento, estamos hablando, digamos, de acá un tiempo, y puede ser certificado bajo alguno de los estándares más conocidos que hay en el mundo de RED, ¿no? Que puede ser el estándar de BERRA, que es un estándar que usan todos los proyectos en Perú que están desarrollando proyectos RED o de reforestación, usan ese estándar, como también podría ser el estándar de ART, que es un estándar nuevo que ha desarrollado el gobierno de Noruega. Entonces, esas dos posibilidades de certificación es parte de lo que durante todo este proceso de construcción participativa del programa va a ser parte de las decisiones que se van a ir tomando y se van a ir recogiendo los aportes. La siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces, como ya hemos adelantado, este proceso tiene dos pilares. Primero, el documento, o sea, ¿cuál es la propuesta en sí? ¿Qué actividades? ¿Bajo qué características? En fin, ¿de qué trata? ¿De qué va a tratar el programa jurisdiccional? Ese es el contenido del programa, de la propuesta. Eso es uno de los elementos que van a ser resultado, van a ser fruto de todas estas sesiones. Y el otro es cómo se va a consultar eso, ¿no? Es tan importante lo que se va a hacer con cómo se está consultando esas características que va a tener el programa, esos atributos. Entonces, el proceso participativo y el documento, el programa, los dos son los elementos importantes, ¿no? ¿Qué se va a hacer y cómo se va a conversar con la población sobre esas propuestas que se está construyendo participativamente? ¿Avanzamos? Algunos de los elementos claves de un programa RED, de un programa jurisdiccional, bien o fuera hecho a nivel de proyecto o a nivel de programa, son los que estamos aquí en esta lámina, los que se muestran a continuación. Primero, el plan de actividades. ¿Cuáles son las actividades que el programa RED de Ucayali financiaría? Va a financiar el tema de supervisión, de vigilancia del territorio, va a financiar el tema de desarrollo, de promoción de actividades productivas sostenibles, patrullaje, investigación. ¿Cuáles son los temas que van a ser financiados con el programa jurisdiccional? ¿Cuáles son las actividades, el plan de actividades? Ese es uno de los temas o de los elementos que a lo largo de estos meses que vamos a estar juntos trabajando, se van a ir definiendo, se van a ir proponiendo, se van a ir recogiendo aportes y finalmente se va a llegar a una propuesta de
cuáles serían las actividades que se financiarían con el programa jurisdiccional. Otro tema muy importante es el tema de distribución de beneficios. Efectivamente, como resultado de la venta del carbono, como resultado de la reducción de emisiones, va a llegar financiamiento, ¿no? O sea, obviamente, si las cosas se hacen bien, si logramos bajar la deforestación en Ucayali, que ya sabemos que está bastante alta, en el año 2020 casi han llegado a perderse más de casi 50.000 hectáreas solamente en el año 2020. Entonces, si logramos a partir de la ejecución de las actividades bajar esa deforestación y por lo tanto podemos traer financiamiento, recursos económicos para la región, ¿cómo se van a distribuir esos beneficios? Ese es otro de los elementos que también tiene que ser desarrollado a manera de propuesta y puesto a consulta, a conocimiento de la población para que con los aportes que la población pueda hacer, esta propuesta de distribución de beneficios se enriquezca y se legitime, ¿no? Y sea aceptada por la población y finalmente, digamos, sea la que rija la ejecución de los recursos financieros que entren en el marco de este programa. El tercero es el fideicomiso. El fideicomiso es, digamos, el instrumento financiero bajo el cual van a administrarse los recursos. No cómo se van a repartir, sino a través de qué canal, ¿no? A través de qué entidad financiera, si va a ser del propio gobierno regional, si va a ser de un banco. Todo eso también es un elemento que es importante y que también tiene que ser conocida por la población porque finalmente, digamos, tiene que ser un instrumento financiero ágil, funcional, que pueda, digamos, que pueda ser accesible a todas las instituciones, digamos, y a todas las organizaciones de la sociedad ucayalina, ¿no? No, tiene que ser algo que pueda ser accesible, como digo, ¿no? Para la población. El cuarto tema, que también tiene que ser puesto a consulta a lo largo del proceso participativo, es la gobernanza. ¿Cómo se van a tomar las decisiones respecto a qué priorizar, qué financiar? Todo eso tiene que haber una estructura de gobernanza, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a componer esa gobernanza, ¿no? Ese es otro aspecto que también va a ser traído, a ser desarrollado primero y atraído como propuesta para que se vaya presentando a lo largo de la secuencia de talleres que van a hacerse a lo largo y ancho de la región de Ucayali, ¿no? En las distintas provincias. Luego, finalmente, el nivel de referencia. El nivel de referencia quizás a veces uno no usa mucho esa palabra, pero básicamente estamos queriendo referirnos a cuál es la cantidad de deforestación que va a servirnos como referencia de Ucayali, de los bosques de Ucayali. ¿Cuánto se está perdiendo en los últimos años en Ucayali? Y en función de saber cuánto se está perdiendo, poder decir, bueno, cuánto vamos a tratar que baje. Entonces, el nivel de referencia es como el umbral, digamos, ¿no? Como la línea base que nos dirá a partir de qué número estamos empezando a mejorar la situación de los bosques, estamos empezando a bajar la deforestación y por lo tanto vamos a poder tener acceso a financiamiento climático. Entonces, el nivel de referencia nos mide la deforestación que se esperaría que ocurra si no hacemos nada. Y contra eso nos vamos a medir, contra eso vamos a evaluar el desempeño y el éxito o fracaso de este programa. Y finalmente, las salvaguardas. Las salvaguardas también es un tema muy importante porque lo que nos indica es que las actividades que el programa pueda proponer y que pueda implementar, que puede ser que tengan buena intención, pero tienen que hacerse bajo el respeto de una serie de principios y de criterios que son importantes, ¿no? El respeto, primero, la participación plena, esa es una salvaguarda. El respeto a los derechos de los pueblos indígenas es otra salvaguarda. El respeto a la biodiversidad es otra salvaguarda. Entonces hay una serie de salvaguardas que tienen que tener indicadores claros, porque si se quedan simplemente en la palabra respeto a los derechos de los pueblos indígenas, pero no tenemos un indicador verificable, entonces queda en el papel. Entonces necesitamos también construir un conjunto de salvaguardas que sean
operativas, que puedan ser medibles y que alguien pueda decir, sí, acá está demostrado con este indicador o con este medio de verificación que esa salvaguarda se está respetando y que el programa jurisdiccional y que el gobierno regional, esta gestión o las que vengan, porque estamos hablando de un programa de largo aliento, todas respetan el conjunto de salvaguardas que componen el programa jurisdiccional. Entonces, entre otros elementos, estos son los que se van a poner a consulta durante toda la sesión de talleres del proceso participativo y se van a ir recogiendo los aportes de los distintos actores, pueblos indígenas, productores, empresarios, instituciones académicas, las propias entidades públicas, en fin, las ONGs, todos los actores que hay en la región van a poder participar en una serie de reuniones y van a poder escuchar las propuestas que desarrolle, digamos, el equipo, digamos, del gobierno regional con el equipo asesor, que somos nosotros, van a hacer sus aportes y esos aportes van a ser incorporados en la propuesta final. Entonces, esa es toda la secuencia, digamos. Ahora vamos a mirar un poco una línea de tiempo, a ver. Bueno, entonces, en este primer momento, estamos teniendo reuniones con grupos de trabajo de especialistas. Estas reuniones de los grupos de trabajo con los especialistas es para que la propuesta que salga sea mucho mejor, sea mucho más completa, porque a veces hay una serie de estudios, por ejemplo, que no todos lo conocemos. Entonces, cuando invitamos a estas reuniones de los grupos de trabajo, viene una institución, viene la universidad, o viene la gerencia forestal, o viene la gerencia de pueblos indígenas, y dice, yo tengo esta información, la puedo poner, la puedo compartir, y así la propuesta base sale mucho mejor, sale mucho más, con mucho más riqueza, con mucho más contenido. Esto no es el proceso participativo, esto es la preparación para salir a los talleres con mucho mejor calidad de información. Entonces, estamos teniendo reuniones de los grupos, son 4 grupos de trabajo en 2 mesas. Ahorita estamos los que participan en la mesa 1, que tiene 2 temas. Primero, los datos técnicos. Los datos técnicos son los datos duros, o sea, cuánta deforestación hay en Ucayali, qué contenido de carbono se emite a la atmósfera cuando se quema una hectárea de bosque, si hay problemas de tala ilegal, en qué magnitud, o sea, son números, ¿no es cierto? Son números puros y duros que los que nos van a poder determinar es qué cantidad de potencial de reducción de emisiones tiene la región ucayalina a través de un programa jurisdiccional. Son los datos, los numéricos. Luego, el otro grupo B, que también lo vamos a exponer un poco su avance de estas últimas semanas, es actividades de lo que sería un programa jurisdiccional. Y para eso también hay que revisar la información. Vamos a mirar lo que ha hecho ese grupo. En la mesa 2, que es la mesa que se va a reunir a continuación, creo que comenzamos, esa mesa comienza a 11:30 hoy día, hay también 2 grupos de trabajo. Uno del tema legal. Hay que demostrar, hay que explicar primero qué derechos hay relacionados con el tema de carbono y que sustentan este programa y que lo ayudan a configurar. Para empezar, el gobierno regional, de acuerdo al análisis legal que se ha hecho, tiene las competencias para desarrollar este programa. Además, los titulares de títulos habilitantes, ¿no? Llámese comunidades, concesionarios de distinto tipo, tienen los derechos sobre los servicios ecosistémicos en su área. Entonces, se tienen que desarrollar una serie de arreglos internos, eso va a ser parte también del trabajo, para que, digamos, se pueda implementar este programa con respeto a los derechos de los titulares de los títulos habilitantes, o sea, los derechos de quienes están en el bosque con un derecho legal sobre un determinado territorio. Esos arreglos van a también ser parte de estos meses de trabajo para asegurarnos que el programa que está impulsando el gobierno regional, aún siendo voluntario, es un programa que se está implementando o que se va a ir implementando con respeto al marco legal y a los derechos de los titulares de los bosques. Y el cuarto grupo tiene que ver con toda la parte, digamos, de
diseño político institucional. Y aquí van a entrar los temas de gobernanza, los temas de salvaguardas, etcétera, ¿no? Entonces, estos 4 grupos van a ir generando el material básico, el contenido para salir al proceso participativo, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina. Esta es la línea de tiempo del proceso participativo. Es muy importante entender esto y también compartirlo, digamos, con todas las personas de sus organizaciones a quienes ustedes están representando. Primero, estas reuniones de las mesas y los grupos que estoy explicando, que es una etapa previa. Después de esta, o sea, en paralelo a estas reuniones de las mesas y los grupos que están habiendo, donde se están abordando distintos temas de cada uno de los grupos, vamos a empezar a tener reuniones con algunas instituciones o grupos de instituciones claves, ¿no? ¿Para qué? Para consultarles también a ellos, a ustedes en este caso, para consultarles sobre la secuencia y las características que van a tener los talleres del proceso participativo. Entonces, por ejemplo, tendremos seguramente reuniones con las organizaciones indígenas donde identificaremos ámbitos de los talleres, de los talleres participativos, dónde sería mejor hacerlos, digamos, qué características, ¿no? En el marco, por ejemplo, del respeto a la interculturalidad, se deben tener en esos talleres para asegurar una participación plena de los pueblos indígenas a través de sus representantes y para asegurar, digamos, que las propuestas que se lleven sean entendidas y puedan recibir los aportes adecuados. Y así igual con los otros grupos. Entonces van a haber una serie de reuniones bilaterales que van a comenzar la primera semana de septiembre y que van a ayudarnos a ajustar ya la ronda de talleres que vamos a hacer en las distintas provincias y con los distintos actores de la región y que ya eso sí sería propiamente donde se presentaría la propuesta que ha venido siendo trabajada a lo largo de estas semanas en las mesas y grupos de trabajo y con la frecuencia y con la periodicidad de los talleres que se ajusten en el marco de estas reuniones bilaterales. Entonces, después que se han realizado los talleres informativos, vamos a tener una versión mejorada del programa jurisdiccional, una versión mejorada del documento de programa, y después de eso vamos a iniciar una segunda ronda ya para presentar esa versión nueva que recoja esos aportes que han salido en primeros talleres son talleres informativos, ¿no? No son talleres todavía donde nadie tiene que decidir, donde no es la única oportunidad para opinar, sino son talleres informativos para que conozcan la propuesta y para que hagan llegar los aportes. Y luego se hará una siguiente ronda de reuniones donde se van a presentar la versión mejorada, la versión que ya incorpora los aportes que han salido en esa etapa informativa. Y en esa segunda, digamos, etapa, ya, digamos, sí, vamos a ir cerrando cosas, ¿no? Pero estamos hablando de un periodo, ¿no? De 2 rondas de reuniones. Una primera informativa nada más, para que conozcan y además para que tengan tiempo de poder conversarlo también al interior de sus organizaciones y de sus instituciones y con la retroalimentación que también ustedes van a tener con sus propias organizaciones y instituciones a las que representan, venir a una siguiente ronda de reuniones ya para que puedan revisar cómo sus aportes han sido incorporados en la propuesta final, que ya tendría, digamos, la validación, la legitimación de, como dije hace un rato, de las principales fuerzas vivas de Ucayali. Lo que queremos es que sea un programa jurisdiccional que realmente refleje la realidad de la problemática de la pérdida de bosques que tiene Ucayali y que plantee las soluciones más adecuadas para enfrentar esa problemática de la deforestación y que plantee también no solamente las soluciones más adecuadas, sino los modos de implementar esas soluciones. Entonces necesitamos un esquema
de acceso al financiamiento que sea ágil, que sea simple, que sea entendible y que pueda ser accesible para toda la población. Y también, por supuesto, tener actividades que sean las adecuadas, ¿no? Entonces, no sé, o por poner un ejemplo burdo, o sea, no se debería priorizar, por ejemplo, ninguna carretera, porque una carretera no tiene ninguna relación con el tema de el cuidado de bosques, sino que al contrario, podría hasta incluso generar algún impacto. Entonces, es tan importante definir bien durante este proceso y por eso es sumamente relevante la participación activa de todas las organizaciones en el diseño de este programa para que realmente salga bien y que de aquí a un corto tiempo podamos todos decirnos, gracias a esto que hicimos, por fin hemos empezado a bajar la deforestación en Ucayali y poder ver que los bosques están siendo conservados y que la población está también teniendo un desarrollo gracias a estos recursos que se están consiguiendo. Entonces, es muy importante su participación y que ustedes que están en esta etapa previa nos ayuden a organizar mejor las convocatorias, nos ayuden a organizar mejor los talleres y que realmente tenga una participación amplia y efectiva, ¿no? ¿Seguimos? ¿Siguiente? Gracias. Bien, entonces ahora vamos a explicar los avances que ha tenido el grupo 1A, ¿no? De la mesa 1, el grupo 1A, que tiene que ver con la fundamentación técnica. Bueno, en esa reunión que ha habido de este grupo, entre la reunión anterior de la mesa y esta, ha habido una reunión de cada grupo. Y en el caso del grupo 1A, es un tema técnico, pero vamos a tratar de explicarlo. Primero, se ha expuesto cuáles son los principales elementos que necesitamos saber, que necesitamos contar con información para poder determinar cuántos bonos de carbono se van a poder generar y se van a poder vender, ¿no? Entonces, lo primero es saber el nivel de referencia, que se compone de dos elementos. Primero, ¿cuánto carbono hay en un bosque de Ucayali? Digamos, hay bosques que tienen más árboles, hay bosques que son más ricos, hay otros bosques que lamentablemente ya se han degradado un poco por producto de la tala ilegal, producto de un mal manejo, lo que fuera. Entonces, ¿cuánta biomasa, cuánto carbono almacena un bosque en la región Ucayali? De repente no es lo mismo en todos lados, de repente algunas zonas son más densas, son más ricas. Entonces, lo primero, ¿cuáles son? Es los factores de emisión, que en pocas palabras es eso. El contenido de carbono promedio de un bosque de Ucayali, de una hectárea de bosque Ucayali. Y lo segundo que es importante es los datos de actividad, o sea, cuánto se pierde de bosque por año en Ucayali, ¿no? Entonces tenemos la información de geobosques, tenemos la información del nivel de referencia del gobierno nacional. Entonces, ¿cuál es el dato más creíble? ¿Cuál es el dato que nosotros podemos decir, este dato se ha hecho mucho más riguroso, mucho más sólido? Vamos a tomar en cuenta también la degradación, ¿no? Degradación estamos entendiendo como cuando un bosque sigue siendo bosque, pero han perdido algunas de sus funciones porque se ha hecho de repente una tala selectiva, se ha hecho extracción de leña, extracción de carbono, entonces ha perdido muchas de sus funciones. Entonces, la degradación es relevante para Ucayali, es un problema mayor que está generando pérdida de biomasa, que está generando emisiones, o es un problema, digamos, de repente con poca significancia. Ese análisis tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Avanzamos una más? Entonces se ha hecho un análisis de la información que está disponible, ¿no? ¿Qué datos hay? Se ha explicado, digamos, qué cosa es lo que se requiere, ¿no? ¿Qué cosa es lo que requiere el estándar? ¿Cuántas parcelas tienen que haber en campo para poder tener datos confiables? ¿Por qué es importante la información de incertidumbre? ¿Cómo podemos estratificar el bosque?
Hay una estratificación, ahora la vamos a ver más adelante, que propone el MINAM, pero hay otras estratificaciones que se proponen, digamos, desde otros estudios, desde otras iniciativas, cuál es la información que creemos que debe ser más realista y también los datos que hay sobre contenidos de carbono. Esta es la información que se requiere. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son todo esto es una información técnica, con qué imágenes son las que se pueden utilizar, se pueden disponer, qué métodos para determinación de la pérdida de bosques existen, y qué tan antiguos pueden ser los datos para que sean datos confiables. Si son más de 2 años ya no son permitidos por algunos de los estándares para certificar. Entonces, se ha expuesto en este grupo todos los requerimientos que tienen los estándares para certificar un programa de carbono a nivel de una región. ¿Avanzamos? Y después que se ha explicado los insumos que requieren los estándares, se ha presentado la información que existe. Primero tenemos aquí la información de geobosques, ¿no? La información de geobosques, que está en la página del programa de conservación de bosques, tiene datos de pérdida de bosques a nivel de región, incluso lo tiene a nivel de provincia, a nivel de distrito, a nivel de píxel. Tiene datos de pérdida de bosques durante los últimos 20 años, del año 2001 al 2020. Se explicó cómo se han construido y como ve ahí hay un análisis a nivel de región, a nivel de ecozonas. Solamente es pérdida de bosque, no es deforestación, o sea, no toma en cuenta el bosque que se regenera, porque hay un bosque que cuando se pierde, también con el tiempo se va regenerando. Esa parte, esta fuente, que es Geobosques, no la analiza. Y tampoco tiene validación, o sea, no ha habido una verificación en campo de estos datos. Es un análisis de interpretación de imágenes satelitales. Entonces, esta es una fuente posible que se puede usar, los datos de Geobosques, que son datos de pérdida. ¿Avanzamos? Luego tenemos los datos del nivel de referencia, que también es otro estudio, también desarrollado a nivel del gobierno central, que tiene información de 10 años nomás. No tiene información de 20 años, tiene información de 10 años, del año 2010 al 2019. Aquí lo han hecho distinto, ¿no? Han utilizado otro método de muestreo y no está la información a nivel de la región. Eso es una limitación que tiene esta fuente. Esta fuente tiene ajustes por incertidumbre, que es uno de los requisitos de los estándares, pero no se cuenta con la información a nivel de región, ¿no? Y si vemos en la siguiente lámina, avanzamos una, por favor, vemos ahí la diferencia. Como no está a nivel de región, no se ha podido comparar los datos regionales en Ucayali, pero comparando los datos de la fuente de Geobosques del MINAM con la fuente del nivel de referencia, que también es el MINAM, o sea, el mismo ministerio tiene dos fuentes, vemos las discrepancias que hay en los datos. Entonces, por ejemplo, en el año 2010, según Geobosques, se habrían deforestado 136.000 hectáreas en toda la Amazonía, pero según el nivel de referencia, se habrían deforestado 121.000 hectáreas. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Y como vemos, todos los años hay números más, números menos, hay una diferencia. Son dos fuentes con dos métodos distintos que nos dan dos resultados distintos. Y es muy importante, digamos, saber cuál es el valor que vamos finalmente a usar, ¿no? Y ahí vemos las diferencias, ¿no? Que pueden llegar a ser casi hasta de un 30% de diferencia. Entonces, no es poca cosa esa diferencia, ¿no? ¿Seguimos? Y aquí tenemos, no sé si se logra leer bien ahí, pero ahí tenemos qué usos de la tierra tiene, en este caso, Ucayali, en los escenarios post-deforestación. O sea, ¿en qué se convierte? Cuando una hectárea de bosque se pierde, ¿en qué se convierte? Se convierte en ganadería, se convierte en agricultura, se convierte en infraestructura, o sea, en caminos, en centros poblados. ¿En qué se convierte? Aquí tenemos los datos
de todas las transiciones de la cobertura de Ucayali del año 95 al 2000, del 2000 al 2005 y así sucesivamente. Entonces, esta es una información muy importante para saber en qué pasa después de que un bosque se pierde, a qué uso se va. Sin embargo, lamentablemente, esa información que también ha sido generada por el Ministerio de Ambiente no es continua, tiene años salteados, años salpicados. Y el año más reciente del que hay información disponible es el año 2016. Entonces, ninguna de las tres fuentes que el equipo del Grupo 1 ha podido consultar y con los insumos que ha recibido de los participantes en ese grupo, ninguna de las tres informaciones, de las tres fuentes, perdón, nos genera la información tal como lo requiere el estándar. Entonces ahí hemos identificado, avanzamos una lámina, hemos identificado, en ese grupo se ha identificado que hay una brecha de información que hay que cubrir de alguna forma. Y luego tenemos, en cuanto a factores de emisión, bueno, la estratificación. Vemos que la estratificación que está proponiendo el Inventario Nacional Forestal es prácticamente todo la región Ucayali, es un único estrato, que es la ecozona selva baja, y hay unos pedazos acá en la zona, digamos, entrando por Atalaya y también un poco en la zona de Padre Abad, donde es selva alta, pero prácticamente el 95%, diría, es un solo estrato, la ecozona selva baja, porque así lo ha simplificado. Hay otras propuestas de estratificación que han hecho otros estudios públicos y privados, pero en este caso el dato, digamos, la fuente que se usa para el nivel de referencia y para el geobosques es el de las ecozonas, que solamente tiene tres estratos, digamos, ¿no? Tres ecozonas. ¿Avanzamos? Entonces, el grupo 1 digamos, ha presentado De repente en una pregunta está ahí. perdón, apreté esto sin querer, disculpen. Nada más termino y ahí sí preguntas. Y las siguientes reuniones de trabajo de este grupo ya van a ser para entrar a ver el tema de degradación, que es más complejo todavía porque la degradación tú no la puedes mirar en una imagen satelital. O sea, cuando alguien quita un árbol, digamos una caoba o un cedro, lo que fuera, desde afuera se sigue viendo el bosque, ¿no es cierto? Pero es un bosque descremado, un bosque más pobre, ¿no? Y el otro tema que le va a tocar trabajar a este grupo es el mapa, cómo se está distribuyendo la deforestación a lo largo del territorio. ¿Cuáles son las zonas más amenazadas? Probablemente el eje de la carretera Federico Basadre, pero también está entrando una deforestación por la zona de Atalaya, está entrando ya también deforestación hacia Macicea. Entonces, ¿cuál es la distribución de la deforestación a lo largo del territorio? Esos son los temas que se van a tratar en las siguientes sesiones de ese grupo. Y aquí paro, sí, para que hayan alguna pregunta o intervención que alguien pudiera tener. Gracias, disculpen lo largo de la... Sí, muchas gracias, Jorge. A ver, ¿alguna pregunta relacionada a este tema? Bueno, Hola. Bueno, este proceso tiene que consolidarse con la finalidad de hacer un trabajo muy articulado con las organizaciones indígenas y también las comunidades para respetar el proceso de la consulta previa. Esta va a ser la clave para el éxito de este programa de carbono en la región Ucayali. Si no hacemos de esa forma, lastimosamente, no tendremos éxito como gobierno nacional, como empresa y como unidades y como país. Gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Listo, entonces, sí, ¿alguien de los que están participando virtual quiere hacer alguna pregunta, un comentario, una sugerencia? ¿No? No. Bueno, entonces, continuamos, Jorge. Sí, no, completamente de acuerdo con esa intervención. Las organizaciones, los pueblos indígenas, digamos, en general, digamos, son un actor importantísimo en la región
no solamente porque ocupan, digamos, un territorio de bosque importante, sino porque además es de las áreas de bosque mejor cuidadas, ¿no? En comparación de repente con otras áreas que no han tenido el mismo nivel de cuidado, y eso tiene que ver pues con la importancia que los bosques tienen para los pueblos indígenas, ¿no? Porque no es solamente un área que uno recibió en concesión durante, digamos, para hacer una actividad económica, sino es de donde viven. Entonces, la participación de los pueblos indígenas es sumamente importante, están digamos, participando en todos los grupos de trabajo, digamos, en las mesas también, van a ser parte importante de todas estas reuniones bilaterales con las organizaciones, vamos a coordinar la realización de los talleres del proceso, ¿no? de participativo, entonces vamos a definir junto con ustedes los ámbitos y las características de ese proceso de consulta con las organizaciones indígenas para que podamos asegurarnos, como dice el compañero, podamos asegurarnos de que esta iniciativa, que digamos bien intencionada, se efectivamente logre plasmar, logre recoger la expectativa de la población, en este caso de los pueblos indígenas y también de otros actores, pero en este caso del pueblo, logre recoger sus planteamientos y que las propuestas de actividades que se vayan a plantear sean las propuestas de actividades que están en consistencia con el enfoque de los pueblos indígenas, con el enfoque de los planes de vida, con el enfoque de RIA. Todo eso tiene que estar recogido y tiene que estar plasmado para que los pueblos indígenas efectivamente puedan sentir que este programa jurisdiccional es su programa jurisdiccional, que esta iniciativa está realmente dialogando y está siendo transparente y está recogiendo los aportes. De verdad que es una oportunidad interesante, única, y que justamente por el carácter innovador es muy importante que se haga con el mejor estándar posible, ¿no? de participación. Entonces ahí también estamos viendo que en las últimas reuniones ya está habiendo una participación mucho más alta de las organizaciones indígenas, y eso también nos compromete a seguir mejorando y a tener las puertas siempre abiertas para ver de qué forma podemos asegurarnos que el programa realmente pueda recoger esa visión, digamos, ¿no? Y que finalmente podamos trabajar, acompañar juntos durante varios años un desarrollo real para la población, que es lo que aquí queremos, ¿no? Hola. Ok. Sí, perdón, otra intervención, adelante. Sí, adelante, adelante. Amigos, Jorge, muchas gracias, si me permite. Una consulta, viendo tu línea de tiempo, Jorge, veo que después de mesas técnicas se pasa a los grupos a los grupos de trabajo. Me imagino que estos grupos de trabajo son para ir recogiendo ya más información in situ, ya en los diferentes puntos de consulta en la región, o todavía es para ir generando información para alimentar el documento. Sí, muy buena pregunta, porque me ayuda a aclarar. Los grupos de trabajo son grupos, digamos, donde se presentan los contenidos, como hemos visto aquí, se ha presentado el contenido técnico, ¿no? Se va a mayor profundidad en los temas y se reciben los aportes de los participantes sobre esos temas, ¿no es cierto? No es un proceso participativo porque, digamos, están participando no todos, sino quienes tienen un conocimiento técnico. Por ejemplo, en el grupo que acabamos de resumir su presentación, vienen instituciones que tienen expertise en datos de deforestación, en datos de degradación, pero no son los que tienen expertise los que aprueban un programa jurisdiccional, son los que aportan para que el documento tenga una mejor calidad. Las reuniones de las mesas, como esta de acá, por ejemplo, son reuniones donde se sintetiza, se resume lo que va avanzando los grupos para que los que no han podido ir, pero quieren saber cómo va avanzando el proceso, se van informando cómo va desarrollándose cada grupo.
Y todo este proceso, digamos, de los grupos y las mesas que van intercalando, reunión de grupo, luego resumen en mesas, reunión de técnica de grupo, resumen en mesas, todo eso luego va a llevarnos a tener una propuesta base que es la que va a salir a los talleres participativos. Entonces, estamos ahorita preparando tanto el documento base que va a salir a proceso participativo, como también vamos a empezar con estas reuniones bilaterales a presentar, digamos, la secuencia de talleres, ¿no? En estos grupos se discute el contenido, pero la secuencia de talleres la vamos a ir trabajando en reuniones bilaterales que van a empezar a ver a partir de la primera semana de septiembre. Y todo eso, sabiendo la secuencia de talleres y sabiendo los contenidos, ¿no? Todo eso ya va a salir a los talleres que comenzarían, digamos, hacia fines del próximo mes. No sé si ha quedado más clara la consulta, me parece muy buena pregunta. No, gracias, Jorge. Genial. ¿Otra intervención? Si es que hay otra intervención, por favor. Entonces, adelante, Jorge. Ok, entonces ya hemos explicado ahora el grupo 1A, que es el tema de la fundamentación técnica o los datos, digamos, numéricos de deforestación y de emisiones. Ahora vamos a entrar al grupo de trabajo 1B, que su eje, ¿no?, temático es la definición de cuáles serían los componentes o actividades de un futuro programa jurisdiccional. Y aquí lo primero que se ha hecho también es partir de la revisión de lo que ya hay, porque no se trata de empezar de cero, ¿no es cierto? No se trata de inventar la pólvora, sino decir, a ver, si la región Ucayali ya ha hecho para otros temas procesos de consulta, ya ha elaborado documentos de gestión, llámese el Plan de Desarrollo Regional Concertado, llámese la Estrategia Regional de Cambio Climático, la propia Estrategia de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, y ya ha hecho una serie de documentos que plantean actividades. ¿Por qué vamos a empezar de cero? ¿Y por qué no mejor partimos primero revisando esos documentos, revisando qué se ha propuesto, qué han propuesto los actores? Porque esos documentos también han sido elaborados participativamente. Entonces también a la gente a veces le aburre reunión tras reunión, taller tras taller. O sea, primero hay que revisar cómo han sido los últimos procesos de elaboración participativa de los instrumentos de gestión que tiene la región de Ucayali. Entonces, ese es el enfoque de trabajo que ha tenido el grupo 1B. Entonces, primero hay un marco conceptual, por supuesto, un análisis de cuáles son los títulos habilitantes que hay en la región y datos y no datos, sino análisis cualitativos de procesos de deforestación, cuáles son las consideraciones que deberían tenerse para pensar en posibles intervenciones para enfrentar esa deforestación, y luego cómo se alinean estos instrumentos de política que ya hay, ¿no? Vamos a ver uno por uno. Siguiente. Ok, entonces, en esta primera parte, digamos, ha hecho una exposición de cuáles son los diferentes títulos habilitantes que hay en la región Ucayali, ¿no? Entonces, se ha presentado, digamos, que en la región Ucayali hay áreas que están bajo tierras de comunidades nativas tituladas. También se ha identificado que hay algunas comunidades nativas que no están tituladas, pero que existen. Hay concesiones de diverso tipo, concesiones forestales maderables, concesiones de conservación, distintos tipos de títulos habilitantes. Hay áreas de predios privados titulados, la mayoría, algunos, no la mayoría, hay predios privados titulados, hay predios que están en proceso de titulación, hay áreas naturales protegidas, en fin, hay un conjunto de títulos habilitantes que hay en la región Ucayali y que cada una tiene un distinto nivel de claridad sobre los derechos que tienen sobre los servicios ecosistémicos. ¿Ok? Siguiente. Entonces, considerando esa diversidad
de tenencia de la tierra en Ucayali, de la tenencia de los bosques en Ucayali, y haciendo una síntesis de la revisión de los distintos instrumentos y de los distintos documentos que tienen, cada uno de esos tiene un bloque de diagnóstico. Se han definido algunas consideraciones que esos documentos están proponiendo en su etapa de diagnóstico. Primero, necesario tener intervenciones que tengan relación con el tema de la propiedad rural y de la propiedad de los pueblos indígenas. Todavía hay una brecha de saneamiento y de seguridad jurídica sobre la tierra, tanto en predios como en pueblos indígenas, que es un elemento que influye en la deforestación, porque si uno no tiene seguridad jurídica, entonces no va a poder defender sus áreas porque no va a tener el respaldo legal para decir que eso es suyo, aunque en el papel, aunque en la realidad lo sea, pero lamentablemente el marco legal no lo está respaldando completamente hasta que no se termine ese proceso. Entonces el tema de seguridad jurídica es un elemento importante a considerar en cualquier intervención que esté orientada a disminuir la deforestación. Lo segundo, claramente, es el tema de acceso al financiamiento. Acceso al financiamiento vinculado con el tema productivo, ¿no? El tema de la economía, llámese economía indígena o en general, promoción de actividades productivas, es importante porque si no se generan alternativas económicas para la población, entonces lamentablemente van a buscar hacer o van a hacer lo que siempre, digamos, o lo que saben hacer. Entonces es necesario que haya financiamiento para cadenas productivas, para cadenas de valor y en general para un desarrollo económico de la población indígena y no indígena, basado en un manejo sostenible de los recursos naturales, un manejo sostenible del bosque, un manejo sostenible del suelo también. Entonces, quienes hacen agricultura, una agricultura estable, una agricultura que no empobrezca el suelo y que no tenga que avanzar sobre la frontera agropecuaria, creando una frontera agropecuaria y perjudicando el bosque, y quienes manejan el bosque, no mejorar las condiciones para manejar el bosque, ¿no? Tanto tecnología, mercados, en fin, todo lo que se necesite para que el bosque le genere mayor valor a la población que vive el bosque, a los pueblos indígenas y a todos los actores que viven del bosque, y quienes hacen agricultura, una agricultura sostenible, una agricultura que no presione sobre el bosque, sino que genere suficientes ingresos en su misma área que ya está dedicada a esos cultivos. El tema del fortalecimiento de la gobernanza es sumamente importante, también es transversal en todos los documentos que se han revisado. No podemos, digamos, cuidar el bosque si no hay, no hay instituciones que fiscalicen y que sancionen y que esa sanción sea efectiva. Nadie tiene sanción por quemar un bosque, por invadir un territorio. No hay sanciones porque no hay una adecuada gobernanza, y es sumamente importante fortalecer la gobernanza forestal, fortalecer la gobernanza territorial, para que finalmente a quienes están haciendo actos ilegales les sea más difícil hacerlo, porque sepan que enfrentan una amenaza real de terminar en la cárcel o de recibir la sanción que la ley contempla. Entonces, la gobernanza es importante. El tema del control del narcotráfico también, no podemos ignorar esa realidad, es un problema serio. No es fácil, es complejo, pero es una realidad que ya está en la región y que también va a tocar enfrentarla si queremos bajar la deforestación. El tema de la corrupción es igual, no tenemos que tener temor de usar las palabras adecuadas. Necesitamos, mediante transparencia, mediante control ciudadano, una mejora en una disminución de la corrupción para que no se otorguen, por ejemplo, títulos superpuestos, no se malucen los recursos que se reciben con estos fines. Entonces, es muy importante también trabajar en ese aspecto e incluirlo además con propuestas concretas en el marco de este programa jurisdiccional.
todo el tema del control y vigilancia, y también es importante el tema de los servicios básicos, ¿no? Aunque en realidad, claro, uno diría, ¿qué tienen que ver los servicios básicos para la deforestación? Pero si las personas, si la población no tiene para alimentarse, para cuidar su salud, para educarse, entonces no puede estar pensando en cuidar el bosque. Entonces van muy de la mano esos elementos, ¿no? Un nivel mínimo de subsistencia para que puedan dedicarse, ¿no? Para que también podamos pensar en una conservación de bosque. La población es la base de la conservación, ¿no? No es al revés. ¿Seguimos? Bueno, de ahí se han revisado las normas, ¿no? No vamos a repetirlas aquí, pero bueno, se han revisado las principales políticas públicas que hay, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, la Estrategia Regional de Cambio Climático, la Estrategia Regional para un Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, entre otras, son los principales documentos de política pública regional que abordan la problemática de la deforestación y que plantean algunas líneas de acción relacionadas con ese tema, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle sobre eso, pero creo que ustedes conocen de esos tres instrumentos. Siguiente. Bueno, ahí están las normas, los instrumentos en mención. También se han mapeado otros, como el proceso de zonificación ecológica económica, la zonificación forestal. También a nivel de institucionalidad tenemos que mencionar la infraestructura de datos espaciales, el propio proceso que estaba avanzándose a nivel de la Mancomunidad Regional Amazónica, que es esta iniciativa macro regional que abarca a otras regiones de la Amazonía, como Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, etcétera. Y también una ordenanza regional que también se ha mapeado, que tiene que ver con el priorizar el procedimiento para reconocimiento, titulación y ampliación de comunidades nativas. Todas estas normas se han identificado que son claves y que deberían ser la base para la construcción de la propuesta de actividades del PJ. ¿Una más? Y ahí, bueno, se han identificado algunas de los objetivos y de los resultados esperados de las tres políticas públicas regionales. La estrategia regional de cambio climático, la estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones y el plan de desarrollo regional concertado. Y como vemos ahí, están planteados los objetivos y los resultados esperados. No los voy a leer porque ya el cuello me duele, pero creo que, como digo, el enfoque que tiene el programa jurisdiccional en este punto es no construir desde cero, no querer inventar la pólvora, sino revisar los documentos que ya ha trabajado la región Ucayali y proponer a partir de ellos, ¿no? Ser como el siguiente escalón, el escalón que además, Dios quiera, si todo sale bien, venga con su pan bajo el brazo, porque lamentablemente todos estos documentos se han escrito por mandato de ley, porque había una disposición que venía del gobierno central o lo que fuera, pero no vienen con financiamiento. Entonces se quedan en documentos que se archivan, ¿no? En un estante, en un gabinete, y que lamentablemente quedan en papel muerto y también la gente se decepciona, se frustra que eso, digamos, quede así. Entonces, en este caso, tenemos esta oportunidad, digamos, ¿no? De que este programa jurisdiccional pueda venir con financiamiento de corto plazo, ¿no? De corto y de mediano y de largo plazo. Es un acuerdo, digamos, hasta el año 2030 por lo menos. Entonces va a poder, digamos, generar recursos para que todas estas ideas que tantas cabezas han trabajado a lo largo de los últimos meses y años sean una realidad, por lo menos parte de ello sea una realidad, y esa es un poco la expectativa que estamos teniendo, pero como bien dijo el compañero, no se trata solamente de tener la oportunidad, sino de ejecutarla bien, y ahí la participación de todas las instituciones y las organizaciones y los actores que viven en el bosque es clave para que esas buenas intenciones que se tienen se hagan bien, ¿no? Y con eso creo que termino, esa creo que es la última lámina, entonces con eso doy pase a que si hay alguna intervenciones adicionales, por favor, con toda confianza.
Sí. Con todos. La participación de los pueblos indígenas está asegurado según la ley forestal en los principios 1, 2, 3 y 5. Esa va a ser la clave para construir una agenda en favor de los pueblos indígenas y sobre todo en la economía, la rentabilidad, la capacitación y también el fortalecimiento de la comunidad y también las regiones indígenas. Esa va a ser la clave para que este bosque contribuya a la rentabilidad del país, porque sin bosque no somos nada a nivel también a nivel del mundo. Porque yo siempre comento, si el bosque desaparece, el bosque no es el pulmón del mundo, ¿eh? Es muchos científicos están equivocados. La Amazonía es el aire acondicionado del mundo. Si este aire acondicionado se acaba, lastimosamente la humanidad va a extinguirse. Por eso es clave este proyecto, contribuir de manera eficiente, equitativa y participativa a los pueblos indígenas y que esto beneficia, se ve en las comunidades. Porque si este proyecto fracasa, lastimosamente la ilegalidad va a entrar a los pueblos indígenas. Y eso no deseamos. Queremos que este bosque se fortalezca y que esta economía sea equitativa y sostenible y sobre todo sustentable. Gracias. Gracias. Sí. Solo una de la gerencia de pueblos. Solamente una pregunta, ¿no? ¿Existe alguna salvaguarda para no ver casos como el caso Imiría, ¿no? Porque ya muchos de los pueblos indígenas saben de que, o en muchos de los discursos ellos dicen, ¿no? Que la plata viene o el fondo viene hacia un sector, pero sin embargo no llega a las comunidades, ¿no? Y ese chip ya se lo están mentalizando casi todas las comunidades nativas. ¿Y qué hacer, no? O si existe una salvaguarda para prevenir estos casos de que la comunidad se levante y diga, sabes que no queremos saber nada, ¿no? Pero, Gracias. No, totalmente de acuerdo. Comparto plenamente la primera intervención. Este programa jurisdiccional o esta propuesta es de todos. Entonces, realmente, sí, la idea es que la construyamos juntos. La única forma de asegurarnos que realmente estamos recogiendo la posición, la visión de los pueblos indígenas es que ustedes estén sentados aquí en la mesa junto con nosotros y que las propuestas que se planteen para pueblos indígenas sean construidas con las organizaciones indígenas representativas y con los pueblos, ¿no? A los que representan. Entonces, en esta mesa, aquí delante, tenemos que estar todos los actores claves de la región cayalina. Eso con relación a la primera pregunta. O la primera intervención. Y con relación a la segunda pregunta, efectivamente, hay un conjunto de salvaguardas, como hemos explicado al inicio de la reunión. Hay una mesa, que es la mesa de la mesa 2, que tiene un grupo de trabajo asociado a las salvaguardas, y dentro de las salvaguardas se van a construir indicadores, lo vamos a hacer además junto con ustedes, se van a construir indicadores. Una de esas salvaguardas es justamente el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Hay otras salvaguardas que tienen que ver con participación, que tienen que ver con biodiversidad, etcétera, pero hay una que es específicamente respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que tenemos que construir indicadores verificables que se está cumpliendo. Entonces, que este programa jurisdiccional y que cualquier acción que este programa jurisdiccional vaya a financiar, tiene que respetar todas las salvaguardas con los indicadores que se planteen. Entonces, va a ser muy importante que en el desarrollo de esos indicadores, tanto a nivel de propuesta base como a nivel de los talleres participativos, las organizaciones indígenas participen activamente y nos hagan propuestas de cuáles serían unos indicadores que ustedes, con los cuales dijeran, me quedo tranquilo. Si esto se verifica, entonces sí yo considero que se está respetando la salvaguarda de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, es muy importante, digamos nuevamente, la participación de ustedes, porque nosotros no somos intérpretes de ustedes. Nosotros tenemos que escucharlos a ustedes y que las propuestas
para pueblos indígenas, vengan de los pueblos indígenas. Nosotros no somos indígenas, nosotros no podemos asumir o interpretar qué es lo que ustedes quieren o qué es lo que ustedes necesitan, sino que tiene que ser un diálogo continuo, y por eso es que nuevamente ahí invito a que este programa lo construyamos juntos, lo construyamos con todas las organizaciones, los que están aquí presentes y los que no han podido venir, pero que participan en los grupos y que van a participar en los talleres. Esa es la invitación que yo hago, y que aprovechemos la oportunidad y que seamos, digamos, exigentes y firmes en pensar en indicadores que nos den esa tranquilidad de que cualquier cosa que se financie con este programa haya tenido que previamente asegurar que está cumpliendo y respetando todas las salvaguardas. ¿Alguna otra pregunta más? Si alguna otra pregunta, las personas que están de manera virtual, ¿tienen algún comentario, una sugerencia, una pregunta? ¿No? Bueno. Bien, vamos recordando que toda la información de la reunión se está grabando, así que va a estar en el repositorio donde ustedes pueden acceder. También ahí está la memoria, también están las presentaciones, y esto es, les invocamos que igual esto ustedes lo transmitan en sus instituciones para que puedan enterarse del proceso, ¿no? Hay que aprovechar acá que han venido 2 personas, por favor, para que puedan presentarse. ¿Sí? Buenos días. Bueno, vengo en representación de... bueno, buenos días. Soy Miluzca Linares, bachiller en Derecho. Vengo en representación de DC Cultura como apoyo técnico. Gracias. Muchas gracias, Miluzca. Bueno, el que les habla es Juan Carlos Chávez, especialista legal de la Gerencia Regional de Pueblos Indígenas, ¿no? Del Gobierno Regional. Muchas gracias. Sí, se presentaron. Yo me presenté. Sí, ya se También soy de presentó. la Gerencia de los Pueblos Indígenas. Soy parte de ellos. Conozco Alto y Bajo Ucayali. En realidad, que se habla de los pueblos indígenas es muy excelente, ¿no? Pero queremos y pido de corazón que se llegue a los pueblos indígenas, que se habla de mucho dinero, pero que llegue a los pueblos indígenas. Yo trabajo más de 20 años con los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias. Sí, no, nada más para terminar, efectivamente, muy bueno lo que ha recordado Henry. Toda la información sobre este programa jurisdiccional está disponible, está de libre acceso, cualquiera puede revisarlo. El acuerdo mismo está publicado en la página web del gobierno regional, y también hay un repositorio donde se van a ir colgando todas las grabaciones de estas reuniones, las grabaciones de las reuniones de grupo, los PowerPoints que se van presentando, cosa que si alguien no puede asistir a una reunión, tiene dónde acceder, dónde revisarlo, y también para que lo pueda compartir. Creemos, ¿no?, que ese nivel de transparencia es fundamental y debe ser la base de cualquier iniciativa que se haga, ¿no? Entonces, también es bueno el recordatorio que ha hecho Henry. Solamente una consultita. Años anteriores había la mesa regional REC, ¿no? No sé, ya varios años que no vengo participando, ¿eh? Quisiera saber si sigue activo, ¿no? Sería bueno, importante también, si es que está activo, tomar en consideración también. Ya, perfecto. No sé si alguien tiene un dato, o sea, yo también conocía de la mesa regional red que ha habido acá en Ucayali. Estoy también yo un poco desactualizado. Sé que varias de las instituciones que participaron en esa mesa están participando en los distintos grupos de trabajo, pero no estoy seguro si como colectivo, si como mesa sigue funcionando, y en cuyo caso pues valdría la pena hacerles una invitación también como mesa, ¿no?
pero sí varias de las instituciones que yo sabía que participaban en la mesa, los hemos visto inscritos y asistiendo a las reuniones de los grupos de trabajo. Bueno, a ver, no sé si tenemos eso. Lo que pasa es que como cada grupo está organizando las fechas de sus reuniones, ¿no es cierto? Ah, ya, bueno, sí, las reuniones bilaterales, ¿no? Que van a ser con distintas organizaciones, ya específicamente, por ejemplo, ahí tomando, tomando lo último que ha dicho la señora, van a haber reuniones bilaterales con diversas organizaciones, obviamente con ORAU, digamos, como organización indígena regional, ¿no? Y también con otras, van a estar planeadas del 1 al 9 de septiembre, el equipo está coordinando, digamos, con cada una de las organizaciones para asegurarnos, digamos, ¿no? De que esas fechas sean consensuadas y esas reuniones digamos, son bilaterales, son directamente con cada una de las organizaciones para empezar a planificar los talleres participativos, ver dónde van a ser, cuándo van a ser, cuáles son las mejores fechas, cuáles son los mejores lugares, y en fin, los distintos elementos, ¿no? Entonces, eso va a ser de la semana del 1 al 9, yo no quiero soltar del 1 al 9, no quiero yo decir fechas exactas, yo porque no las sé, porque es otros colegas del equipo que están coordinando eso, pero entiendo que ya están en contacto con cada una de las organizaciones y si no es así, lo van a hacer en brevedad. ¿Ya? Entonces la siguiente reunión de la mesa es el día 7, ¿no? Lo definimos ahora, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que le enviamos la fecha de la siguiente reunión, lo vamos a enviar por correo a los correos que se han inscrito y en principio estaría siendo, digamos, alrededor del 7 de septiembre probablemente. Entiendo que la hora de la mañana les acomoda mejor a todos o prefieren la hora en la tarde. Ya, ok, entonces podríamos hacerlo similar, pero le vamos a confirmar, perdón. Ya, perfecto. Entonces les estamos ratificando la fecha por correo electrónico de la siguiente reunión de la mesa para que puedan ir viendo qué avances se han dado en los grupos 1A y 1B en este tiempo de intervalo que va a haber entre esta reunión y la siguiente reunión de la mesa. Eso sería todo, creo, ¿no? Sí, si los participantes de virtual tienen alguna sugerencia, alguna pregunta para ya ir cerrando esta reunión. No, por mi parte, conforme y agradecido por la oportunidad. Bueno, les agradecemos mucho por sus aportes, por su presencia. Entonces, estamos dando por culminada esta reunión y agradecemos la participación y la exposición de Jorge Torres. Y le estamos confirmando la fecha de la siguiente reunión. Muchas gracias. Listo, gracias. Sí, ya está cortado. ¿Está cortada la? No. Bueno.